Es 16 Hola, por ahora, pero no sé ¿cómo si ya está? están completos. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Entiendo que conectados sí están Marta Pérez, Janet, y creo que estás tú, Víctor, ¿no? Pero con otro nombre ¿Sí? ¿Nos escuchas? Sí, aquí está Víctor, saludo. Ah, Sí, súper. Sí, estoy. Hola. muy Hola. bien. Bueno, Hola, buenas tardes a Víctor. todos. Me da mucho gusto saludarlos y en seguimiento a la reunión que tuvimos en las oficinas de Sedatu, donde tuvimos la oportunidad de platicar con Víctor y su equipo, se nos solicitó el realizar una propuesta sobre el curso que pudiera otorgarse en primera instancia a los funcionarios tomadores de decisiones por parte de la SEDATU que tienen que ver con el impacto urbano de los proyectos estratégicos ferroviarios y en este caso, bueno, en la secuencia que tenga contemplada el gobierno federal para llevarlos a cabo. Hemos pensado el que tengamos dos exposiciones de la propuesta de este curso, ¿no? Primeramente, enfocado precisamente a los funcionarios públicos de SEDATU y que juntos tengamos un consenso para determinar si los temas son los que ustedes ven bien o si añadimos, quitamos otros temas, pero ya más bien para los funcionarios públicos por parte de los municipios y de los estados que están directamente involucrados en la trayectoria que tendría precisamente estos proyectos ferroviarios. Y contemplamos que se divida en dos grandes temas, ¿no? Primeramente, lo que tiene que ver a lo que es el tren como tal y arroparlo en segunda instancia precisamente con toda la repercusión jurídica urbana que hay con este tema. Entonces, David estaría liderando todo lo que sería lo relacionado al tren como tal y Nacho que nos apoye por favor en lo que sería la parte de planeación. Recordemos que en el CONARRED tenemos un equipo muy valioso también en la comisión de planeación, en donde está Alfonso Iracheta, en donde está Nacho y donde están muchos planeadores muy valiosos de nuestro país que nos van a apoyar en lo correspondiente. Entonces, si tú ves bien, Víctor, bueno, ya procederíamos a platicar precisamente del temario que les enviamos a ustedes y en el desarrollo del curso por parte de David y posteriormente por parte de Nacho. Sí, de acuerdo, adelante, muchas gracias. Estamos pendientes. Gracias, Víctor. Adelante, David. Ah, Quizás podemos proyectar el temario, por favor, Cris, en la siguiente página. Súper, gracias. Adelante, David. Ok, bueno, pues muchas gracias. Pues discúlpenme, no escucho nada aquí, no sé por qué, mi computadora no me está permitiendo oír bien, entonces tengo un poco de ruido porque tuve que parar en un lugar rápido para poder atender la llamada, estaba en tráfico y no pude llegar al lugar donde iba a tomar esta llamada. Una disculpa, subsecretario, y a todos los demás. no te preocupes. Este, entonces, ustedes bien, pero espero que echen ustedes a mí. Ok, entonces vamos a empezar, ¿no? Habíamos quedado que íbamos a tener una breve introducción a aspectos relevantes de un proyecto ferroviario en un contexto urbano, ¿no? La idea, primero pues vamos a entrar a una introducción, a platicar una pequeña motivación del tema y algunos objetivos de lo que es el tema y de esta plática, ¿no? Vamos a abordar temas de derecho de vía ferroviario, tipos de servicio ferroviario que hay y aprovechamiento de la infraestructura que pueden tener los gobiernos subnacionales en relación a los proyectos que se están planteando en el gobierno federal, la ubicación de las estaciones y el tema de los libramientos ferroviarios, un concepto de ciudad-tren y que tenga parte del concepto también de vivienda, de las necesidades de vivienda, cruces ferroviarios, pasos a desnivel, ¿no? Que es la convivencia urbano-ferroviaria, y posteriormente
Ignacio Kunz va a platicar sobre captación de plusvalías e incremento de densidades, integración de los trenes al instrumento de planeación y algunos lineamientos que mandamos, subsecretario, sobre planes maestros de los entornos de la estación. ¿Ok? Lo primero es platicar un poco de lo que se está planteando en temas de proyectos ferroviarios que ustedes a lo mejor ya tienen un poco más claro por los anuncios que ha dado la doctora o lo que han ustedes interactuado con la Secretaría. En este sexenio se va a destacar mucho por el tema de los proyectos ferroviarios que siguen una tendencia importante de lo que se vivió en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que se llaman los proyectos del norte, ferroviarios del norte, ¿no? Que estarán conectando pues, ciudades muy importantes clave, como Ciudad de México, Querétaro, Irapuato, Guadalajara, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, llega hasta Nuevo Laredo, como pueden ver en este mapa, y del otro lado Puebla. Perdón, David, Esto, te corto porque no estamos viendo tu presentación. Entonces, Chris, si puedes dejar de presentar el temario y creo que Luis, David, ¿no yo están? sí la puedes tú veo. ya Yo proyectar. sí veo ¿no la están viendo mi presentación. ¿Ah, sí? presentación? Yo Yo también sí la la veo. Perdón. Bueno, entonces soy yo, discúlpeme. Ya. Sigue, Ok, sigue. ya dejé de presentar, pero no sé si eras tú, Luis. Sí, disculpa, parece que era yo, disculpa. Sí, entonces, a ver si, es que también estoy en un lugar donde el internet, etcétera, no sé entonces si hay hay alguna interrupción, pero bueno, hay muchas ciudades en donde se van a beneficiar decenas de municipios y varios estados, ¿no? Y millones de personas. Además de que la estructura de estos proyectos no solamente se está abocando a una rentabilidad financiera, obviamente, porque sabemos que los trenes de pasajeros tienen problemas para ser rentables desde el punto de vista microeconómico y financiero, sino que también pues, estamos viendo la parte macroeconómica en donde pues, se generan empleos, se atrae inversión de capital, impulsa el desarrollo urbano y regional, que ese es el tema que estamos tratando ahorita. Entonces, este desarrollo, pues gestionado de la manera adecuada, optimiza pues los costos operativos del tren y se convierte en un verdadero catalizador de la economía, ¿no? Que es lo importante. Creo que por ahí Ignacio va a poder abundar un poco más en los temas de la plusvalía. Entonces, el desarrollo urbano, pues, idealmente debe alinearse con estos proyectos ferroviarios que se vuelven ejes de desarrollo, detonadores del desarrollo. Entonces, aprovechando, pues, esta sinergia que existe entre el ferrocarril y la ciudad, que es donde se maximizan las economías de escala, ¿no? Entonces, la presentación va a incluir estos aspectos claves de proyectos y su relación en el entorno urbano, pero como veremos, bueno, en los objetivos también va a haber, eh, es poner sobre la mesa inicial, de manera inicial estos temas que resulten en algún taller un poco más a fondo de los mismos, ¿ok? Bueno, la motivación de esto es pues promover un desarrollo ferroviario. Acuérdense que yo estoy en la parte de la Comisión de Proyectos Ferroviarios, entonces hay una motivación fuerte de esta parte, pero en conjunto con un desarrollo urbano regional sostenible que impulse el crecimiento económico sostenible y equitativo, ¿no? Acuérdense que también hay un tema de prosperidad compartida y creo que de esta manera se logra bastante bien, ¿no? Esto a través de la infraestructura moderna, trenes modernos, como se han venido viendo en el tipo Tren Maya, ¿no? Y eficientes. Los proyectos ferroviarios no solo conectan ciudades y regiones, sino también pues, nos ayudan con la reducción de CO2, las emisiones, y reducen congestión, promoviendo la movilidad ambientalmente responsable. Al mismo tiempo, pues van a generar empleos de calidad durante la planeación, la obra y la operación y mantenimiento. Se generan empleos de alto nivel técnico, bien remunerados, atraen la inversión y fortalecen la planificación urbana para que el crecimiento sea ordenado y alineado con la sostenibilidad. Esta sinergia entre ferrocarril y desarrollo urbano permite construir una economía regional integrada, próspera y comprometida con el bienestar ambiental.
Los objetivos es presentar una visión general de los proyectos ferroviarios y su entorno, dando a conocer las particularidades claves de los proyectos ferroviarios, algunos puntos muy importantes que hay que considerar de manera inicial, que como digo, hay que profundizar en posteriores intervenciones. Hay que destacando su impacto en entorno urbano regional. También hay que tiene el objetivo de responder inquietudes iniciales que pudiesen tener ustedes en SEDATU y que podamos responder todos nosotros que somos parte con la red desde nuestras perspectivas y experticia. Esto intenta pues, brindar respuestas claras a las dudas iniciales que tengan sobre los proyectos ferroviarios, incluyendo aspectos técnicos hasta el punto que queramos llegar, económicos y de integración urbana. Y bueno, promover un taller especializado en temas de interés ferroviario para SEDATU que se derive a partir de los puntos iniciales que vamos a tocar aquí, que me dijeron que nada más teníamos poco tiempo, entonces no podemos ahondar demasiado. Entonces, estos objetivos buscan establecer una base informativa sólida, fomentar la colaboración entre CONARRED y SEDATU en estos temas y crear un espacio de diálogo para el desarrollo de proyectos ferroviarios con un enfoque urbano regional integrado. El primer aspecto técnico ferroviario que vamos a ver es el derecho de vía. Los proyectos de la doctora incluyen trenes interurbanos que son clase 6. Esto significa que pueden llegar a una velocidad hasta 177 kilómetros por hora. Eso está en la normativa. Se plantean trenes de 160, pero el trazo nos puede dar velocidades mayores. La propuesta que busca la propuesta de la doctora es aprovechar lo más posible el derecho de vía que existe hoy día para trenes de carga, sin ocupar las vías de los ferrocarriles de carga. Aquí pueden ver una sección, eh, muestra, no es lo que se plantea, pero al final puede ser electrificado, no electrificado, etcétera. Aquí lo importante es el derecho de vía. Tenemos un derecho de vía existente y lo que queremos es que haya trenes de carga, doble vía de carga, doble vía de pasajeros, y hay una combinación específica que se va a dar a través de los estudios de demanda que nos determinen pues qué queremos mover por ahí, ¿no? Entonces, se plantea el uso mixto, como decimos, del derecho de vía actual, con vía de pasajeros paralelas a los trenes de carga. Esta configuración implica expandir el derecho de vía para acomodar las diferentes configuraciones. Entonces hay un tema de adquisición, de liberación y de adquisición de derecho de vía. En muchas ocasiones está invadido, ¿no? Entonces es fundamental mantener una separación mayor a los 5 metros usuales. Aquí podemos ver la norma, no hay normativa, pero la práctica, la buena práctica nos pide tener 10 metros. Esos son 5 metros más de lo que usualmente se pide cuando tenemos vías paralelas con trenes del mismo tipo. Entonces, esto pues obviamente genera pues un tema de derechos de vía que se tiene que atender desde la parte de SEDATU, según entiendo. Según el reglamento de transporte, el derecho de vía mínimo que se debe de mantener son 15 metros a cada lado del eje de la vía. Esto obviamente crece con diferentes necesidades, como lo acabamos de ver ahorita, o en algunas ocasiones vamos a tener espacios donde tengamos necesidades de patios o laderos, etcétera, que puede incrementar más allá de 15 metros, ¿no? El ancho de vía debe ser determinado por la autoridad ferroviaria, o sea, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, bajo el concepto de operación e infraestructura que se requiera para obtener la demanda de transporte, o sea, cuántos trenes van a correr, qué tipos de trenes van a correr, se van a rebasar, no se van a rebasar, etcétera. El derecho de vía podría reducirse bajo ciertas justificaciones, por ejemplo, tuviéramos una situación urbana demasiado compleja, se podría establecer un derecho de vía más angosto. Las razones principales para establecer y respetar las dimensiones del derecho de vía son las siguientes, y esto es muy importante porque el derecho de vía tiene razones técnicas y de seguridad muy importantes, ¿no? Necesitamos en necesidades cooperativas, como lo acabo de decir, doble vía, laderos, patios, estaciones, que son
imperantes para la buena operación de nuestros trenes, para que den el beneficio que se planteó inicialmente en el proyecto. La seguridad, proteger el entorno de las vías y minimizar riesgos para las personas y bienes cercanos. Recordemos que un tren se puede descarrilar y un descarrilamiento, cuando no hay la distancia pertinente, pues puede afectar a las personas alrededor, ¿no? Matando a alguien. Eficiencia operativa, facilitar un flujo continuo y seguro de las operaciones ferroviarias. Los trenes son caros y si no los diseñamos para que den los beneficios de movilidad que esperamos, pues en ese sentido, pues entonces nuestra inversión no sirve de nada. Capacidad de expansión, muchas veces proponemos una capacidad inicial que puede ir generando mayor demanda conforme se va madurando el proyecto y tenemos que expandir esa capacidad. Entonces tenemos que tener territorio específico para poder hacer eso con dobles vías, triples vías, etcétera. Acceso para vehículos de emergencia, ¿no? Muchas veces, y de emergencia y de mantenimiento, ¿no? Muchas veces esas son las rutas para que nosotros podamos llegar a hacer un desalojo de los trenes cuando están en ningún problema. Y la implementación de tecnología, ¿no? La elegimos hasta en los postes, las catenarias, los sistemas de comunicación y control, etcétera. Muy todavía se mantienen con lo mismo necesario. Luego tenemos tipos de servicios. Muchas veces pensamos en un solo servicio ferroviario, el mismo tren para las mismas prestaciones. En realidad, una vía doble es como una carretera, puede entrar cualquier tipo de vehículo, el camión, el taxi, el vehículo particular, hasta las bicicletas. Los trenes también tienen diferencias importantes. Podemos tener trenes interurbanos express. Vamos a dar un ejemplo. Yo quiero salir de México a Querétaro y no quiero parar en San Juan del Río ni Tula. En ese sentido, tengo que tener un tren que no pare, que tenga y la infraestructura necesaria para que pueda haber rebases de otros trenes, por ejemplo, los interurbanos, que no son express, que sí paren en San Juan del Río y Tula o Huetoca, ¿no? Entonces, en sí, tienen diferentes estaciones e incluso pueden llegar a ser diferentes en el diseño de sus interiores. El regional es un tren que va a ir a más lenta, a más baja velocidad y puede estar parando en, por ejemplo, Cuautitlán, Huehuetocas, Tula, alguna otra población intermedia, San Juan del Río, otra población intermedia, y luego Querétaro, ¿no? Va haciendo más paradas y se tiene que diseñar de acuerdo a esas paradas. Por ejemplo, las puertas, tienen más puertas que los trenes interurbanos porque la gente va a subir y bajar más frecuentemente. Tenemos los trenes suburbanos, como el que conocemos de Buenavista a Cuautitlán, o tenemos los que son tram-tren, ¿no? Tram-tren que pueden operar en las calles de nuestras ciudades, o pueden ser como el tren ligero de Xochimilco a Tasqueña, pero posteriormente también se pueden subir a las vías férreas normales con trenes interurbanos o regionales o suburbanos, teniendo el equipamiento necesario. Entonces, los diferentes tipos de servicio tienen características de prestaciones, o sea, velocidad, diseño interior, que dependen de la demanda, dependen de la expectativa del usuario, orígenes, destino, e incluso políticas públicas que se quisieran perseguir. Por ejemplo, la política pública de conectar todos los poblados que hay de aquí a Querétaro nos pediría tener un tren regional y por ende no podríamos tener un tren de 160 kilómetros por hora, porque si yo compro un tren de 160 kilómetros por hora parando todos los pueblos, estoy gastando mi dinero de manera inútil, ¿no? Tendría que tener un tren de 120. Entonces, los proyectos de la doctora, como se han planteado hasta ahorita, ay, perdón, no, ay, tienen la característica de tren interurbano, que es un servicio que solo para en ciudades importantes, medias y grandes, excluyendo algunas ciudades medias y pequeñas. Y ahí vamos a ver que esta política pública, que está en los 100 pasos de la transformación, la política pública es inclusiva bajo una prosperidad compartida. Se menciona la conectividad regional, pero entonces los trenes interurbanos no van a cumplir con esa perspectiva. Pero el costo de incluir trenes que lo hagan sí es muy alto. Entonces, hay un balance e incluso
se pueden introducir estos sistemas por medio de los estados. O sea, los estados deberían de conocer que ellos mismos podrían subirse a las vías con trenes más regionales que ellos implementen bajo asignaciones federales a los estados para que este servicio se pueda proveer, ¿no? Entonces, el gobierno federal implementa los proyectos interurbanos, genera la capacidad adecuada y permite que otros terceros puedan subirse a las vías, ¿no? Eso es algo que se ha platicado con algunos estados y ellos han respondido bastante adecuadamente. Ahí se tiene que subir el tema para que en los títulos de asignación se permita que otros trenes puedan utilizar las vías. También la ubicación de las estaciones, ¿no? Y los libramientos ferroviarios. Los ferrocarriles, bueno, son ideales para atender grandes demandas, ¿no? Especialmente en zonas urbanas densas o ya consolidadas, ¿no? Siempre que estén bien conectados con el transporte de última milla, que ese siempre es uno de los problemas que se ha platicado en muchos de los proyectos, incluso el suburbano de la Ciudad de México. Aunque establecer una estación en el área urbana densa puede ser muy complicado, especialmente si está ya el área del derecho de vía invadido, y es preferible evitar su ubicación fuera de la ciudad. Esto sucedió en muchas de las... hoy mismo estábamos platicando sobre las estaciones de Campeche y la de Mérida, que al derecho de vía se decidió sacar de la ciudad. Esto generó pues, la falta de conectividad de un sistema que debería estar dentro de la ciudad para aprovechar de manera adecuada el sistema que se está costeando. Los proyectos de la doctora, los trenes de carga en los derechos de vía existentes suelen pasar dentro de las ciudades. Casi todas las ciudades mexicanas pasan los trenes de carga en medio de ellas. Y en todas, casi todas, hay estaciones antiguas que tienen patios ferroviarios de ciertas hectáreas que todavía están activas en el sentido de que pasa el tren de carga, pero no están invadidos. Entonces, es crucial considerar que muchos derechos de vía están invadidos, por lo que es mejor liberar y ampliar los espacios existentes para situar la estación de manera eficiente dentro de la ciudad. Cuando ese espacio urbano es insuficiente para coexistir con trenes de carga y pasajeros, es mucho mejor construir libramientos de carga y no de pasajeros. Entonces, ¿qué se plantea? Si nosotros queremos utilizar los vías ferroviarios dentro de las ciudades, que muchas veces no van a permitir que los dos sistemas convivan, es mejor sacar el de carga que el de pasajeros, ¿no? Construir la infraestructura adecuada, ¿no? Los libramientos de esta naturaleza se incluyen también en los 100 pasos de la transformación de la doctora Sheinbaum, donde se plantea varios de ellos, ¿okay? Por otro lado, pues ya hemos platicado que existe la conceptualización ciudad-tren y la vivienda, ¿no? En otros países, ¿no? Las estaciones se convierten en puntos ideales para el desarrollo urbano. En algunos países como Alemania dicen que le ponen los trenes y no trenes a las ciudades, ¿no? Al ser tanto el origen como destino de numerosos viajes, el desarrollo orientado al transporte ferroviario, y aquí hago una puntualización, ferroviario, porque como lo ferroviario requiere de grandes densidades y grandes demandas, nos da la oportunidad de colgarle un desarrollo urbano más potente a la ciudad, al ferrocarril. Lo que es contrario, cuando tenemos trolebuses o trenes ligeros o metrobuses, no se le puede colgar tanto desarrollo. Entonces, y usos de suelo más eficientes también, creando una sinergia natural entre el ferrocarril y la ciudad que provee la demanda necesaria para su viabilidad. Si nosotros no diseñamos adecuadamente, muchas veces como el tren suburbano, se quedan cortos en la demanda a lo largo del tiempo, ¿no? Pero los usos mixtos también impulsan las actividades económicas alrededor, generando incluso empleos, incremento de plusvalías, que capturadas adecuadamente pueden contribuir en muchas ocasiones a financiar el sistema ferroviario, transformándolo en una infraestructura que tradicionalmente se habla de subsidio, en una que también puede generar valor económico. Y hay un ejemplo muy claro que se genera en Estados Unidos con el sistema, con el tren Brightline. Es el primer tren
privado de Estados Unidos que parte las vías con un tren de carga, que precisamente es de Grupo México Florida. Entonces, sí existen modelos en los cuales los trenes de pasajeros pueden llegar a ser rentables si lo logramos con el desarrollo de las estaciones y le colgamos ese desarrollo económico. Como infraestructura que genera sinergias, las estaciones con alta densidad y coeficientes elevados de ocupación se convierten en áreas adecuadas para desarrollar viviendas de diversos segmentos sociales. Esa es la otra parte que hemos estado viendo. Hay un programa muy importante que pone el gobierno federal, ustedes lo saben bien, de 1 millón de viviendas. Y estos ejes de movilidad son esenciales y son muy importantes para que se pueda hacer una coordinación entre esa política pública de movilidad, de generación de macroeconomía con las viviendas, ¿no? Entonces, hay conceptos que ya han sido probados en otros países, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo emblemático del Bahnstadt en Heidelberg, que es prácticamente una ciudad-tren, ¿no? Un desarrollo urbano sostenible que se construyó en el antiguo espacio de las barracas militares estadounidenses, con 5.000 viviendas en una ciudad de 130.000, 200.000 habitantes, ¿no? En 116 hectáreas, ¿no? Esta ciudad permite que sus residentes se puedan mover fácilmente de un área, de una ciudad muy pequeña o intermedia, a dos ciudades industriales grandes que están a 45 minutos cada una, proveyendo pues posibilidades de empleo a la gente en una ciudad de vivienda sostenible, ¿no? Que ha ganado hasta premios, ¿no? Entonces, Banstadt es un modelo de impacto positivo que el ferrocarril puede tener el desarrollo urbano sostenible adecuado y empezar a proveer esas viviendas que tanto necesitamos en lugares donde la gente tenga accesibilidad y conectividad, ¿no? En lugar de promoverlo en desarrollos donde el automóvil sea la política pública. Otro aspecto muy importante que se nos olvida siempre son los cruces ferroviarios y pasos a desnivel en una convivencia urbano-ferroviaria. México es uno de los países con mayor accidentabilidad, perdón, con mayor accidentabilidad en cruces a nivel del mundo, en un indicador de miles de millones de toneladas kilómetro por accidente. Entonces, una cosa que hay que tener mucho cuidado, bueno, en estos proyectos hay que promover que los cruces a nivel se consoliden lo más posible y se generen pasos a desnivel, porque son trenes que van a una velocidad un poco mayor, y también evitar que en los planes de desarrollo, cuando se están planteando nuevos desarrollos urbanos, que estos desarrolladores implementen cruces a nivel a discreción en lugar de pasos a desnivel, ¿no? Y aquellos que no podamos nosotros ya controlar, por lo menos tenerlos bien señalizados bajo la norma 050, ¿no? Que en esta fotografía podemos ver, pues no se cumple, ¿no? Y tenemos mucho tráfico y un ferrocarril pasando de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, los cruces a nivel. En el pasado, Conadí, me parece, o Banobras tenía un fondo de convivencia urbano-ferroviaria en donde se lograba pues tratar de generar pasos a desnivel, ¿ok? Entonces, es importante porque muchas veces se nos olvida en los mecanismos de planeación, pues prohibir estos pasos a nivel, ¿no? Esos serían los puntos ferroviarios, técnicos ferroviarios más importantes a tomar en cuenta. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Y como habíamos dicho, estos son temas en sí que pueden durar horas, ¿no? Y podemos ahondar muchísimo más, sobre todo en los temas de derecho de vía y el desarrollo de diferentes tipos de servicios que se pueden proveer en cada región para incrementar la accesibilidad, la movilidad de las regiones. Eso sería por mi parte. Creo que me pasé unos minutos, ¿verdad, Luis? O varios No, minutos, estás pero bueno. perfecto, está perfecto. Y mucho también, o sea, preparando ese curso era mucho decir como los puntos introductorios, porque eso da para mucho más. Y justo la intención es como diseñar una capacitación más a detalle.
Entonces, si tienen unas preguntas, adelante. Si no, podemos como pasar la palabra al doctor Kunz con todo gusto y como gusten. Si alguien tiene una pregunta, adelante. Si nadie tiene pregunta, David, ¿nos puede seguir apoyando con la proyección de las láminas que va a comentar el doctor Kunz, por favor? Creo que pasamos a tu intervención, Pasamos a Ignacio. la siguiente con Ignacio. Sí, gracias. Ok. Ajá. Pues muchas gracias, qué gusto saludarlos a todas y todos. A mí me pidieron que tratara tres temas. El primero es el de la gestión de la valorización, o sea, aprovechar las plusvalías que se forman en los entornos de las estaciones para financiar. Y se pueden financiar dos cosas. Se puede financiar la propia adecuación del entorno, preparar el entorno, lo cual además potencia la captura, o se puede financiar, como ya lo decía David Camacho, se puede ayudar a financiar la propia obra ferroviaria. Aquí tenemos que tener en cuenta que tener una estación, como casi cualquier proyecto urbano, puede suponer una serie de efectos que son oportunidades o pueden ser amenazas. Y que estos proyectos también pueden generar valorización, pero también una desvalorización. O sea, eso no es imposible. Y puede darse cualquier combinación. O sea, hay un proyecto, pensemos ahora en una estación de ferrocarril, que valorice el entorno, pero también puede darse una estación que desvalorice el entorno. Y esto depende mucho de cómo se prevea esa articulación entre la ciudad y la estación. Una correcta localización de la estación y una correcta articulación con la ciudad va a favorecer una valorización y es una oportunidad enorme para obtener recursos. Esa es, digamos, la clave de la captura de valorización en el caso de las estaciones ferroviarias. ¿Qué instrumentos usar? Depende la naturaleza de ese entorno. No podríamos decir, y hay que usar este y este instrumento. ¿Sí? Es dependiendo de cuáles sean las características y la idea que se tenga sobre cómo desarrollar o hacia dónde dirigir ese entorno, serán los instrumentos que convengan, ¿no? O sea, yo aquí ponía en función de la naturaleza de esa integración, usaremos unos u otros instrumentos. Y una correcta articulación de la estación con la ciudad para ciertos lugares de la ciudad puede permitir un aprovechamiento más intensivo de vivienda, o sea, una mayor densidad, pero también de otras actividades como comerciales y de servicios. Algo que no puse aquí, pero que con la plática de David Camacho me lo recordó ahora, es que nosotros vamos a tener una oportunidad de gestionar la valorización en el entorno, porque el potencial de aprovechamiento en términos generales aumenta, y ahí hay una fuente de valorización. Pero también los proyectos, digamos, arquitectónicos, me atrevería a decir, pueden incluir al interior de las estaciones algunos usos de carácter comercial y de servicios que permiten estar teniendo un flujo constante de ingresos, aprovechando esos espacios, ¿sí? En Quito, por ejemplo, en su BRT, en las estaciones extremas tienen centros comerciales que son sumamente exitosos, que la gente que se va a estar moviendo todos los días aprovecha, hace compras y esos centros comerciales generan recursos para el mantenimiento del sistema. En este caso no es ferroviario, es de autobuses, pero funciona muy bien. Ideas de este tipo pueden funcionar. La que sigue, por favor, David.
Ya mencionábamos el tema de la integración territorial. Esa tampoco es mecánica, ¿no? Dependiendo en dónde se vaya a insertar la estación, la forma de integración puede ser distinta. Esta imagen era del donde iba a ser la estación del Tren Maya en Campeche, que después ya nos explicaba David que la movieron, pero era una localización sumamente interesante que permitía a lo largo en la parte superior izquierda, no sé, no lo van a ver de la imagen, se ve el recinto amurallado, la zona de mayor interés turístico. Y si bien no estaba muy cerca de la estación, era una distancia que algunos podrían recorrer a pie, otros quizá en transporte público, algunos de los visitantes, pero que permitía articular la zona de mayor interés turístico con la estación a través de corredores con servicios turísticos, con una serie de actividades de apoyo que abren oportunidades de empleo, abren oportunidades de desarrollo económico para la población local y potencia tanto del lado del aprovechamiento del tren como de los atractivos turísticos. Eh, entonces, esta integración es también ad hoc, es una integración que depende qué estación, en qué lugar y cuáles sean las características de ese entorno y de la ciudad en general, ¿sí? Eh, Se requieren programas parciales o planes maestros, yo diría y planes maestros, porque el componente de diseño del espacio eh, urbano es muy importante para hacer operativa la integración. No es nada más una integración conceptual a nivel económico y todo, es también a nivel físico y funcional. Y entonces es importante utilizar una planeación muy orientada a la implementación o a los sistemas de ejecución del planeamiento. Y esto se basa generalmente en crear incentivos y crear asignación de costos. Incentivos para los actores que toman decisiones que favorecen el proyecto y asignación de costos para los actores que quieren ir en contra del proyecto y que decir, bueno, si quieres hacer eso, no te lo podemos prohibir, pero asume los costos que vas a generar. Entonces, esta gestión con actores es fundamental y a fin de cuentas construir acuerdos para poder impulsar esto y que no se quede en planes indicativos con una zonificación que pretende regular ciertas cosas, ¿no? En ese sentido, los talleres participativos, eh, eh, tanto generales como con grupos de actores en específico, son fundamentales, ¿sí? Y bueno, ya lo había dicho yo, tenemos que partir de una lógica bastante innovadora de la planeación. En algunos casos se pueden requerir reformas legales a nivel estatal, nada más, no a nivel, no de la ley general, ni mucho menos de la Constitución. De las leyes estatales se pudieran requerir, y creo que en la mayoría de los casos la implementación de los instrumentos los podemos resolver elaborando reglamentos que casi en ningún lugar del país los tienen. La que sigue, por favor. Finalmente está el tema uy, no se prende, allá, de los lineamientos de los planes maestros y diría yo, y de los planes parciales, contemplando ciertas diferencias entre uno y otro, pero se requieren de los dos. Conarred presentó al maestro Víctor Hugo Hoffman una propuesta de lineamientos que me pareció muy completa y de ahí me basé. En realidad esto es una especie de síntesis de la que ya está elaborada en Conarred. Algunas de las cosas podían concretarse en uno solo punto, ¿no? Pero bueno, por supuesto tenemos que
como en todo programa, alinear con las políticas de nivel superior, un análisis del entorno de la estación tipo FODA, ¿no? Ver cuáles son las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas. La caracterización sociodemográfica y económica del área, ¿sí? ¿Qué tipo de procesos se están viviendo en ese entorno? ¿Hacia dónde eh, están orientados esos procesos? Y si la estación los va a nulificar, si va a ser independiente de ellos o si los va a potenciar o si debemos nosotros tratar de impulsar otros procesos, como en el ejemplo que les daba yo que es la misma, esta es la de Campeche, de que se buscaba promover ciertos corredores con ciertas actividades de naturaleza turística, pues para fortalecer la economía, pero también favorecer la integración. Sin duda, la caracterización ambiental, la gestión del riesgo y el cambio climático son temas que deben estar incluidos. Por supuesto, y ya nos lo hacía ver David, que es muy importante la evaluación de los derechos de vía y en ese sentido el análisis de la estructura de la propiedad, ¿sí? Porque eso va a ser un grupo de actores con el que habrá que negociar para poder asegurar los derechos de vía. Eh, Se pueden hacer estimaciones, ya sabiendo cuál es el modelo que vamos a seguir, cuál es la visión que tenemos para el entorno, qué tipo de usos se van a promover, decir, bueno, qué instrumentos vamos a usar y en función de esos instrumentos podemos hacer estimaciones de la captura vía la gestión de la valorización. Eh, a veces pensamos que no es mucho lo que se puede capturar muchísimo, muchísimo. No sé si se acuerdan del proyecto de Chapultepec, yo estaba en un equipo que estaba proponiendo una propuesta, estaba proponiendo un proyecto en donde en la avenida Chapultepec se hacía subterránea la vialidad, se continuaba la que ya es subterránea hasta el parque, sí, hasta Chapultepec, hasta el parque, y era continuar eso, yo creo que era poco más de 1 kilómetro, quizá unos 2 kilómetros, no creo que más, y costaba 5,000 millones de pesos en ese entonces. Bueno, aprovechando la venta de derechos de edificabilidad en la zona de la Colonia Juárez entre Reforma y Avenida Chapultepec, alcanzaba y sobraba para poder eh, pagar esos 5,000 millones de pesos. En el caso del conjunto de la ciudad de Campeche, la venta de derechos de propiedad la estimamos como en 518 millones de pesos hace unos 8 años. 518 millones de pesos anuales. Entonces, digamos, las oportunidades están ahí y no son pocos recursos, ¿sí? ¿Cuáles serían algunos de los componentes importantes? Partir de la imagen objetivo, lo que se acuerde de qué se quiere para la zona y cómo se va a integrar el entorno y la estación. El componente de diseño urbano, que ahí si tiene alguna pregunta se la pasamos a Romy, que es la especialista, pero que me queda claro que es muy importante porque es como la interfaz entre los procesos generales de los que podemos estar hablando a nivel del plan y la función del tren, pero requiere una especie de interfaz que se resuelve en el diseño urbano. Establecer las estrategias de implementación, tener un programa de manejo de riesgos, importante sin duda, y entonces sí ya diseñamos y calibramos los instrumentos de gestión y de captura de valorización. No, los instrumentos no son de aplicación general, ¿no? Hay que especificarlos para cada caso, hay que calibrarlos. Por ejemplo, la venta de derechos de edificabilidad se ha manejado ya en varias ciudades del país, pero eventualmente se cometen errores que lo hacen
muy ineficiente, que hacen que la captura sea una mínima parte de lo que podría ser, o incluso que tiene efectos regresivos, como en alguna ciudad, ¿no? Dices, bueno, sí, estás favoreciendo a los ricos y estás perjudicando a los pobres. Hay que tener cuidado con este tipo de temas. Pues de mi parte sería todo. Quedo a sus órdenes por si tienen alguna duda. Gracias. Muchísimas gracias. Si tienen comentarios o preguntas, adelante. Y también el doctor Camacho me dice que tiene unos comentarios al final, pero quizás primero damos la palabra a los de afuera de CONARED. Y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, tanto a David Camacho como a Ignacio Kunz, aprovechando también saludarlos y agradecerles nuevamente, sobre todo en la representación que ahora tienen por parte de CONARED para hacernos esta presentación en estos dos componentes que sin lugar a dudas son muy importantes para nosotros y que también sin duda estamos considerando en términos de las atribuciones y los intereses de intervención de SEDATU en las zonas de impacto e influencia de lo que sería no solo la trayectoria de los trenes, sino, como ustedes bien lo mencionaron, la zona de ubicación e impacto de las estaciones. Bien, se llama la palabra a Germán Gutiérrez de acá de SEDATU, de la Dirección de Movilidad. Adelante, Germán. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Muchas Sí. gracias por la información. Está muy bien acotada. Y tengo dos preguntas y son a partir de lo que nos compartió el doctor Kunz Bolaños. Particularmente es la primera. ¿Cuáles son estos tipos de errores en la aplicación de cobro oneroso de aprovechamiento o cobro de derechos de edificabilidad? ¿Y cuál sería la alternativa? Por el otro lado, ¿cuál es la mejor manera de establecer la condición de acceso a estos derechos de edificabilidad? Yo tengo más o menos claro que lo más recomendable es aplicar normas particulares en las que se indique cuál es la condición para acceder al potencial opcional, como el potencial adicional, pero de manera optativa siempre y cuando se pague por tal tasa. Y nada más. Gracias. Muchas gracias. Buenas preguntas. Errores, comento dos de los que se han vivido en México, en ciudades mexicanas. Uno, cobrar los derechos de edificabilidad en una tarifa fija por metro cuadrado. De tal manera que si en una zona cara de la ciudad compras derechos de edificabilidad y la zona es cara, te salen muy baratos. Pero como los vas a pagar con esa misma tarifa en una zona pobre, te van a salir muy caros. Ese es un efecto regresivo del derecho de edificabilidad. Eh, Cuando la fórmula para calcularlo es una fórmula relativamente sencilla, ¿no? No tendría por qué ser de otra forma. Otra, no se calibran y lo que he visto es que se cobran muy baratos y dices, bueno, pues le estás cobrando el 5% del valor que significarían esos derechos. Entonces, puede ser que el costo administrativo, los costos de transacción sean mayores que los que estás capturando o que sean similares. Hay que calibrar para decir, hasta aquí puedes tener, puedes cobrar, no sé, el 40% de la valorización o el 60%, difícilmente más. Depende también de los mecanismos y de los tamaños de los submercados que se puedan implementar ese cobro de una forma u otra, ¿sí? No es lo mismo trabajar en una localidad de 300,000 habitantes, en donde quizá ni convenga cobrar derechos de edificabilidad y podemos recurrir a otro tipo de instrumentos, a las ciudades grandes, digamos, ciudades que ya están arriba de los 700, 800,000 habitantes, donde sí hay un mercado de la verticalidad. ¿Sí? Entonces, esos son algunos de los errores. Ahora, si entendí la segunda pregunta, que es muy buena también, es si plantearlos como normas dentro del programa, esa es una posibilidad. Y cuando no tenemos el respaldo
de legal. O sea, no está en la ley contemplado el instrumento y no hay un reglamento, se puede meter como norma, pero ahí conviene que lo que inicialmente se negocia no sea dinero para no estar obligado a tenerlo en la ley de ingresos. O sea, en la parte hacendaria tendría que estar reconocido ese ingreso. Entonces, lo que se puede negociar es obras y otro tipo de aportaciones por parte del beneficiario. Ahí la clave entonces es la equivalencia, ¿no? Y no decir, ah, mira, te permito que construyas 30 pisos más, antes podías hacer dos, ahora vas a hacer 32, y me siembras unos arbolitos, ¿no? O mandas pintar la guarnición, que pasan ese tipo de cosas. No, tiene que haber una equivalencia entre el beneficio y el monto de la obra. Entonces, también depende un poco de cuál sea el contexto legal y reglamentario para ver cómo lo insertas. Pero sin duda, y creo que tú mismo lo dijiste, como una norma de ordenación complementaria para que irle abriendo espacio. No sé si hay más dudas. Y, no, y si quedó respondida, si no, con todo gusto, si me aclaras, porque la segunda me pareció entender eso. Sí, está perfecto. Pues sí, en general las respuestas iban por allí y muchísimas gracias, están claras. Gracias. Gracias, Germán. ¿Alguien más tendría alguna pregunta? Yo tengo dos preguntas en lo que se animan, espero que se animen. A ambos. Eh, por orden, me referiré primero a David, en el sentido de qué previsiones o consideraciones sugieres. Digo, ya lo empezabas a mencionar, pero tal vez si puedes abundar un poco más al respecto en relación a la transferencia o el intercambio de modos de transporte entre lo que sea el tren y otros que serán los que se requieran, dependiendo de las características de cada estación y del entorno en el que se encuentren, que puede ser urbano, rural, urbano, incluso metropolitano, no sé. Pero ¿cuáles serían las recomendaciones a nivel de eso, de previsiones y consideraciones que debería de haber al respecto, ¿no? Bueno, esta con respecto a David y con respecto a Ignacio, ¿qué hacer en el caso de los municipios en donde su capacidad en materia de gestión del suelo, pues no les da, digamos, para en un momento dado cuidar, saber administrar, saber gestionar esta valorización del suelo? Me queda claro que se les puede capacitar, pero a veces se requiere más que una capacitación para lograrlo, ¿no? Se requiere también un respaldo legal, una infraestructura administrativa, fiscal, etcétera. Pero bueno, de plano, digamos, dejar eso y continuar con los demás, o puede haber algunas alternativas con esos que en un momento dado podrían tener pocas capacidades o no muy desarrolladas o no mucho apoyo, no mucha infraestructura en varios sentidos, ¿no? Si me pueden comentar, por favor. Subsecretario, bueno, ojalá ya haya escuchado bien, porque traigo un relajo con el audio, pero si es correcto, estamos hablando del tema de intermodalidad y quizás multimodalidad que se genere en las estaciones, ¿cierto? Es correcto. Ok, ok. Bueno, de hecho, estábamos hace rato platicando precisamente para un proyecto específico de tren sobre este tipo de cuestiones. Lo primero es que hay que entender, y ahí me voy a regresar a la lámina donde Ignacio hablaba de Campeche, porque es un buen ejemplo. Eh, primero tenemos que entender la demanda que vamos a tener, la gente cómo va, cómo se mueve. Eh,
una vez que tengamos entendido cómo la gente se mueve, porque por ejemplo en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec muchos determinaban que se moverían en bicicleta, ¿no? Inclusive dieron respuestas de movimiento de bicicleta, hasta por media hora estaban dispuestos a circular por bicicleta a una estación. Entonces, obviamente, cuando nosotros entendemos cómo la gente se mueve, tenemos que, dentro de nuestro diseño de la estación, per se, ver, pues, la forma que esos modos de transporte se conecten o lleguen a la estación, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, claro, comentaba Ixio que la parte de la muralla está, luego tenemos una parte que está hacia el norte también, pero el noreste, donde está el estadio, y así varias zonas bastante importantes sobre la vía, porque esta vía, aquí hay una vía que se bifurca hacia el este y al oeste, eh, en la misma vía que estaría pasando el tren, que hubiera pasado el tren interurbano. Ahí es uno de los sistemas que yo les había comentado, por ejemplo, ¿no? Se combina con el interurbano el tram-tren, que puede darle servicio a los dos brazos y luego utilizar las vías de manera mixta con el interurbano para llegar a la estación. Y de manera perpendicular, las alimentadoras pueden ser los trenes, los camiones o las ciclopistas, etcétera, etcétera. Entonces, entender un poco la movilidad de las personas a través del estudio de demanda, que por cierto, subsecretario, hoy lo estábamos discutiendo fuertemente, no solamente debemos entender las caracterizaciones sociológicas y antropológicas de la gente, porque no es lo mismo el movimiento de una persona o los deseos de movimiento de una persona en Campeche que en Naucalpan, Buenavista, Naucalpan, Buenavista, ¿no? En ese sentido, una vez que entendamos por la medio de la demanda la caracterización sociológica y antropológica, podemos saber cómo vamos a diseñar nuestras estaciones. Y eso no lo incluí en esta presentación, porque bueno, teníamos poco tiempo, pero las estaciones grandes se vuelven centros muy importantes de todos los modos de transporte, que podemos en una posterior plática mostrar ejemplos muy claros de cómo se integran, ¿no? No sé si más o menos contesté, subsecretario. Y muchas gracias. Eh, bueno, si gustan, contesto la pregunta que me hacían y que es un verdadero reto. No es algo que se vaya a solucionar con una sola acción. Indudablemente la capacitación es importante. El segundo punto sería el acompañamiento, ¿sí? No sé cuántas estaciones se vayan a ir desarrollando y cuántas estén en estos municipios, pero les diré que mi experiencia, por ejemplo, con el PUMOT 2023, es que había que acompañar a veces a municipios de ciudades grandes. ¿Sí? Muchas veces tuvimos que asistir personalmente, estar trabajando 2 o 3 días en ciudades grandes para poderlos acompañar y irlos convenciendo. Y no es que no sepan hacer las cosas, a veces sí en municipios pequeños. Es que durante 40 años han hecho las cosas de una forma y modificarlas les mueves todo. Entonces, creo que el acompañamiento, un programa de acompañamiento puede ser clave en este tema y en muchos otros en donde tenemos esta disparidad entre los municipios y sobre todo en donde estamos comprometidos con una transformación de un paradigma de planeación que buscamos que ahora sea más efectivo. No es fácil, son muchos años, muchos, y muchas fuerzas que todavía se retienen a seguir haciendo lo que se ha venido haciendo. No se me ocurre más que lo que tú ya mismo habías sugerido, ¿no? La captación, el acompañamiento y cierta tolerancia. Eh, Otra cosa, el diseño de un instrumento tiene que responder, yo decía, que no son genéricos. Bueno, uno de los condicionantes son las capacidades de administrar el instrumento. Cuando nosotros diseñamos un instrumento para un lugar pequeño, establecemos
mecánicas muy sencillas y que se puedan resolver casi en Excel. En cambio, si estamos hablando de una ciudad grande, con más recursos, etcétera, se les pueden plantear pues, soluciones más robustas. ¿Sí? Esa sería otra de las características, tener diseños de gestión administrativa adecuados a cada uno de los municipios. Muchas gracias, Ignacio. Adelante, Germán. No sé si levantaste de nuevo la mano o se quedó levantada. Sí, es una pregunta más a David, pero por supuesto que si el doctor Kunz tiene algo de respuesta, es muy bienvenida también. Tiene que ver con que estamos hablando un poquito de supuestos de derechos de vías disponibles si seguimos contemplando un esquema de red ferroviaria que se basa en estaciones de tope, que prácticamente llega al centro de la ciudad y se acaba la vía y luego para salir hay que regresarse e ir a otra ruta, si es que hay otro destino más que el del cual llega ese tren. ¿Ustedes qué piensan? Sobre todo, pues David, habría que empezar a romper ese esquema. Yo sé que eso es muy costoso y que es de largo, largo plazo trabajo, pero pues sí, digamos que una conexión regional responde más a estaciones de paso, que son grandes estaciones, pero que el tren puede continuar hacia el otro lado de la red o hacia otras ciudades pequeñas. Pienso en el caso de Buenavista, por ejemplo. Pachuca es una estación de tope. ¿Qué piensan? Gracias. Excelente, mi estimado Germán. ¿Me escuchan? ¿Qué quieres apagar? Es que traigo eco. Bueno, sí, de hecho, esa es una de las preguntas que nos hemos estado haciendo, porque obviamente hay muchos esfuerzos a nivel mundial de tratar de evitar las estaciones terminales o de tope, ¿no? Buenavista es un caso muy especial, ya que es muy complicado generar otro tipo de estación, porque las salidas son al norte, ¿no? Casi nada se va al sur en términos de las estaciones, de los trenes de pasajeros, ¿no? Estamos hablando de que queremos ir hacia Puebla, te sales de este lado, quieres ir hacia el norte, a Querétaro, sales hacia Otitlán. Lo mismo pasa si quieres ir a Guadalajara, es muy conveniente irte, ya hicimos un análisis de, una disculpa, pero es que hay gente riéndose y me desespero. Un segundo. Si quieres salir a Guadalajara, tendrías también, es mucho más conveniente irte por la parte de Querétaro, luego Celaya, Irapuato, que salir por la parte de Toluca. Entonces, la estación de Buenavista sí es un caso especial. El caso de Pachuca también viene siendo un caso especial porque a partir de Pachuca está muy complicado, no hay otras rutas, otras ciudades que querramos llegar de ese lado. Sin embargo, por ejemplo, la estación del AIFA, que también hoy es terminal, sí convendría, aunque es más caro, como bien lo has puesto, pasar por debajo del aeropuerto, que muchas ciudades del mundo lo hacen, ¿no? Tenemos ya analizado cómo podría ser, porque no se preparó de esa manera cuando se construyó el aeropuerto, pero sí se podría saliendo hacia la parte poniente del aeropuerto que todavía no se desarrolla, pasando por debajo de las pistas. Entonces, hay algunas estaciones que son muy claras, que sigue sigue una ruta porque tiene un destino que es más conveniente seguirse por estaciones de paso. Lo mismo, por ejemplo, si me preguntaras la estación de Querétaro, ¿no? Del aeropuerto. Yo no haría una estación de terminal en la estación de Querétaro del aeropuerto para entrar y luego salir a Querétaro. Yo la pasaría por debajo del aeropuerto, aunque sí es más caro y sí hay soluciones técnicas, ¿no? La estación de Querétaro misma es una estación de paso y casi todas las estaciones en las ciudades mexicanas, si piensas en Celaya, Irapuato, Saltillo, Monterrey, la misma Guadalajara, casi todas son estaciones de paso. Entonces, el esfuerzo para mantenerlas de paso es muy importante y si es más necesario. Las que no se pueden, pues hay que buscar una solución de optimizar la estación terminal como está, ¿no? El caso de Buenavista, que perdió incluso capacidad
para recibir trenes porque se construyeron estacionamientos, etcétera, perdiendo plataformas. Hay soluciones que se pueden implementar, pero sacarla de ser de estación de terminal, pues no se va a poder, ¿no? Incluso si quisiéramos nosotros hacer una estación nueva en la Ciudad de México, tendría el mismo tema, ¿no? Hacer una, por ejemplo, en Pantaco, quisiéramos sacar Pantaco, etcétera, terminaría siendo una estación terminal, ¿no? Muy complicado no hacerlo así. No sé si contesté más o menos tus preguntas, hermano. Sí, gracias. Pues un poco lo que buscaba es tener un punto de vista para contrastar y veo que un poco andamos en el mismo canal. Muchas gracias. Bueno, lástima que sea muy costoso. No, bueno, es un tema porque sí lo tenemos hecho bastante analizado y tenemos propuestas muy particulares para cada una de las estaciones que podemos ciertamente discutir un poco más a fondo. Muchas gracias, Germán. Adelante, Edgar. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada en la participación del doctor Kunz en este tema de los planes parciales y los planes maestros. Y tiene que ver con las atribuciones que tenemos desde la Secretaría y los apoyos que hemos dado justo a través de PUMOT, ¿no? Los cuales pues están acotados a aquellos instrumentos contemplados en la propia ley en materia de ordenamiento territorial y urbano, ¿no? El caso de los planes maestros, si bien son instrumentos de planeación que pueden dar información relevante para proyectos específicos, no sé si nosotros, o sea, financieramente los podamos justificar, ¿no? O sea, creo que tenemos mucho más viabilidad de hacerlo a través de planes maestros. Entonces, se habló en la ponencia o en la presentación de que sí existían estas diferencias entre uno y otro, sin embargo, no se ahondó como en estas, y si nosotros tenemos una restricción para financiar de manera mucho más viable los parciales y no tanto un plan maestro, ver si a través del financiamiento de planes parciales podríamos cubrir, ¿no? Con esta necesidad que da este otro instrumento que se comentaba que tenían sus ligeras diferencias, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues también tenemos restricciones desde la Secretaría en términos del tiempo en el cual podemos ejecutar los proyectos, ya que el recurso pues es anual, ¿no? Entonces no tenemos esta posibilidad, al menos al momento se está evaluando, pues de que sean proyectos bianuales o de mayor temporalidad. Entonces, no sé si con los alcances que se plantean en estos términos de referencia, ustedes consideren que sea viable poderlos concluir en este ejercicio fiscal, ¿no? Si es que lo llegamos a financiar, porque creo que ese también se vuelve en una restricción. Entonces, conocer en función de los alcances que se proponen y los estudios y esta gestión y concertación que se tiene que hacer con los actores y demás, si lo ven ustedes posible o viable a través de lo que nosotros actualmente tenemos para financiar este tipo de instrumentos. Esas serían mis dudas. Muchas gracias, Edgar. Gusto en saludarte. Y como siempre, tú aplastando con la realidad, ¿no? Sí es cierto, tienes razón. Creo que tendría que ser, en términos nominales, exclusivamente hablar de planes parciales, pero es totalmente viable desde mi punto de vista incluir el componente del diseño urbano de los planes maestros dentro del plan parcial. No, ahí no le veo ningún problema, pero sí, desde el punto de vista legal administrativo, habría que hablar exclusivamente de parciales. El otro, en tiempos de ejecución, por supuesto que se pueden terminar en 8 meses, 10 meses, dependiendo los alcances. En la propuesta original, la amplia de Conarred, había algunos temas muy ambiciosos, como el análisis del mercado, que se puede hacer un análisis light o se puede hacer un análisis muy robusto. Y un análisis muy robusto lleva el solo mercado un año y es muy costoso. Entonces, tendríamos que ajustar para que la elaboración de la propuesta pudiera ser
acotarse a los tiempos administrativos y que la ejecución la salváramos dejando la responsabilidad en la autoridad local, ya sea estatal o municipal, que ellos sean los que sean responsables de la ejecución, y con acuerdos, ¿no? De que esto se va a estar ejecutando de esta y esta otra manera, porque digamos, el proceso de ejecución de un planeamiento de este tipo, pues iba a ser de varios años, pero ya no se requeriría quizá mayor financiamiento, depende qué esquemas se vean. Lo importante es el de la elaboración, sin duda se puede terminar en los términos que se requieren desde el punto de vista administrativo. Muchas gracias, Ignacio. Le cedería la palabra a Pablo Leto. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, doctor Kunz, doctor Camacho. Pues también aprovechando la experiencia del doctor Kunz en los temas de planeación, tengo dos preguntas en ese sentido. Sé que andamos un poco presionados de tiempo, así que tal vez solo sean algunas reflexiones rápidas que nos pueda compartir. La primera es sobre la escala de los instrumentos de planeación y sus aportes que tengan a un proyecto de infraestructura ferroviaria. Entiendo pues la irrelevancia de los proyectos, de los programas parciales y el plan maestro, pero seguramente habrá oportunidades de la escala municipal que regula los usos de suelo, la escala metropolitana y la escala estatal y regional a un proyecto ferroviario. Entonces, si pudiéramos tener ahí algunas reflexiones por cada una de estas escalas de planeación. Y la segunda pregunta, que espero esté vinculada, es sobre los tiempos de elaboración o actualización de estos instrumentos. Tal vez sea difícil como contestar la pregunta de cuál es el mejor tiempo de hacer un programa de ordenamiento asociado a un proyecto de ferroviario. Tal vez tener ahí unas reflexiones de cuáles son las ventajas de hacerlo antes de iniciar el proyecto de construcción o hacerlo durante el proyecto de construcción o formularlo después de que esté construida el proyecto ferroviario. Serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, planteas algo bien complicado, ¿no? Que lo ideal sería, a ver, hagamos los planes primero los más generales y vamos detallando y después vamos en todos ellos contemplando la existencia del proyecto ferroviario, etcétera. Digamos, esa sería la teoría, pero no pasa en ningún lugar del mundo, ¿no? No, no solo a México no nos pasa, no pasa en ningún lugar. Y yo diría, que la solución práctica sería trabajar los entornos de las estaciones como plan parcial, que pueden obligar a que sea un poco más o un poco menos, depende de las características de ese entorno, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo, como decía el doctor Camacho, si es en un poblado rural, hay una estación ahí o es una estación asociada a un aeropuerto, que si es en una ciudad mediana o en una ciudad grande. Entonces, y en específico, de acuerdo a las características de dónde se inserta, puede obligar a que sea un poco más, un poco menos, como en el caso de Campeche, decir, nos tendemos de este lado para meter el aeropuerto y del otro lado para meter el recinto amurallado. Son circunstancias de este tipo, pero que las soluciones a nivel de parcial creo que sin duda. Y en caso de que exista un problema de articulación o de incongruencia con alguno de los programas de orden superior, hacer un proceso ¿cómo se llama esto? De cambio, de modificación del programa de orden superior. No volverlo a hacer. Creo que no tendría, nos meteríamos en un trabajo enorme estar rehaciendo programas. Creo que en la mayoría de los casos no sería necesario sino hacer una modificación que reconociera el espacio de ese plan parcial. Espero haberte contestado. Muchas gracias, doctor. A ti. Muchas gracias, Ignacio. Había levantado la mano Evelyn, creo que ya la bajó. No, no sé si ibas a comentar algo, Evelyn.
Hola, buenas tardes. Gracias, Víctor. Pues era referente a la escala, a las escalas de los instrumentos, pensando en si se pueden adecuar algunos de estos criterios, pensando en una planeación a nivel estratégica entre los sistemas de las localidades o los sistemas de ciudades, ¿no? Creo que más o menos se parecía un poco a la pregunta de Pablo, por eso decidí bajar la mano, pero si gustan contestar, lo agradecería mucho. Gracias. Pues yo no podría agregar mucho más. Sin duda, el enfoque general o la aproximación general de estos programas parciales de los que estoy hablando es de naturaleza estratégica, ¿sí? Que es mucho más ejecutiva, mucho más acordada, mucho más focalizada y creo que funcionaría. No estaría muy seguro, me tomas por sorpresa y no os podría ahorita contestar con toda seguridad, necesitaría pensarlo. eh, si se requerirían planes considerando el conjunto de las estaciones, ¿no? Los efectos que a nivel regional va a tener la conexión que va a facilitar el tren. Y es posible que ahí sí convenga decir, oye, para sacarle mayor beneficio, hagamos un plan regional, pero como un caso especial. Eso es lo que podría yo opinar. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. Ignacio, tenía la mano levantada, la levantó Romy. Iba a hacer una pregunta, pero adelante, Romy. No, querido Víctor, prefiero que tú comentes y yo al final ya les daré mis comentarios. Muchas gracias, Víctor. Adelante. Con gusto. Es una entre reflexión y pregunta, pero me gustaría la opinión de ustedes. Probablemente Ignacio haya analizado lo que voy a mencionar. Y me refiero a este instrumento o figura que hace referencia a la Ley General de Asentamientos Humanos, que es el Programa Territorial Operativo, que, digo, si se revisa como está escrito, pues desde mi perspectiva, más que un instrumento de planeación, se acerca mucho más a lo que es un plan maestro, sobre todo porque la descripción de la Ley General de Asentamientos Humanos habla de ser un instrumento de gestión de proyectos e inversión en el territorio. Entonces, digo, con esa descripción, creo que por mucho se parece más a un plan maestro que a un instrumento de ordenamiento territorial o planeación territorial. Entonces, en ese sentido, ¿crees que pudiera elaborarse un programa parcial y complementarse desde esta perspectiva de la inversión y la gestión de proyectos con un PTO o programa territorial operativo? Eh, con esa interpretación que haces, totalmente, ¿eh? Es una buena interpretación. Lo que pasa es que con los programas operativos ha habido cualquier cantidad de interpretaciones. Hay algunos colegas que lo ven más como una parte más orientada hacia la presupuestación, ¿no? O sea, los proyectos, las obras, cuánto va a costar, cómo se va a ir gastando, etcétera. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, me parece muy no es que yo lo supiera, más bien ahora que lo dices, creo que tienes toda la razón. Sería una forma en que podría orientarse el programa operativo y poder resolver el tema del plan maestro, sin duda. Y yo nada más cerraría para cederle la palabra a Romy. Digo, uno de los problemas es que se ha concebido en algunos casos como instrumento de planeación, pero por otro, digamos, ya pensando en este futuro que pudiera darse, faltaría ver si se maneja la figura tal cual, considerando el marco legal de las entidades federativas que correspondan, o a lo mejor en función de su marco legal, pues vale la pena adaptarse y denominarla plan maestro o algún otro término que ellos manejen que al final refiera a un plan maestro, ¿no? Bueno, ese es más que nada como una reflexión. Adelante, Romy. Sí, muchas gracias, Víctor.
Bueno, si ya nadie tiene otras preguntas, a mí me gustaría someter a tu consideración, Víctor. Bueno, primeramente agradecerle al doctor David Camacho y al doctor Kunz que nos apoyaron súper profesionales aquí en esta primer acercamiento de capacitación, por así decirlo, en esta plática. Nacho, muchas gracias, por cierto, por la participación tan importante que tuviste en las propuestas de iniciativas de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, que por cierto sería muy bueno si pudiéramos avanzar en eso para que precisamente el impacto que llegue a haber con estos proyectos estratégicos sea el que estamos esperando, ¿no? Y evitar, ¿no? Este crecimiento que ha habido en las ciudades, porque estos proyectos son definitivamente detonadores a muchas de las cosas que van a marcar, quizás hasta un parteaguas, ¿no? En las zonas en donde van a estar atravesando. De igual forma, proponerte, Víctor, si tú ves bien, mira, nosotros hemos tenido ya varias sesiones de trabajo aquí en el consejo, en donde hemos considerado que sería muy bueno manejar ciertos prototipos de polígonos que, como ya lo comentaron el doctor Kunz y el doctor David, tienen un comportamiento totalmente diferente y por ende los instrumentos que se deben de manejar en cada uno de estos polígonos va a tener una variación bastante interesante e importante. De tal forma en que si tú ves bien, se pudiera dar una capacitación general a los municipios de todos estos temas que estamos tratando y ya en particular de cada prototipo, por así decirlo, pensando en que si voy a poner el ejemplo del tren México-Querétaro, desde que sales de la Ciudad de México, esa estación tiene un comportamiento bien diferente a San Juan del Río, que tiene una vocación industrial muy alta. Después pasas a Colón, que no solamente tiene una vocación completamente industrial en sus alrededores, sino también tiene terrenos todavía de uso agrario y rural, ¿no? A cuando llegas a Querétaro, en donde muy probablemente se pueda ubicar la estación, incluso es una zona histórica con una densidad altísima, ¿no? Entonces, si manejamos esos prototipos, por así decirlo, con esos polígonos, pudiéramos ya tener nosotros un previo análisis y se pudiera avanzar más rápido en lo que ustedes pretenden que se pudiera dar para la implementación del impacto urbano que puede y la mitigación, ¿no? En términos urbanos de la mitigación que se podría tener con estos proyectos. No sé cómo lo veas, querido Víctor. Sí, sí, como mencionas, maneras de alternativas, si nos las pueden compartir, con mucho gusto, digo, nos interesaría conocerlas, valorarlas, e incluso, pues bueno, tener tal vez una siguiente reunión con ustedes para conocer el detalle, la argumentación en torno a estas propuestas, con muchísimo gusto, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, de mi parte sería todo, Víctor. Ya, si tú gustas cerrar, adelante. Sí, no, pues la verdad es que agradecer muchísimo a David, a Ignacio, por lo que nos hacen favor de presentar. Esto es de mucha utilidad para sensibilizarnos en torno a... perdón, tiene la mano levantada David. Adelante, David. Aunque en la imagen lo veo un poco Una congelado. disculpa. Lo que pasa es que quería comentar sobre nuestra ida, Romy, al Cairo, en donde se presentó la oportunidad de que tengamos una visita, aquellos que vamos al Cairo, al tren, a las obras del tren de alta velocidad de Egipto. Entonces, lo quería poner sobre la mesa porque sabemos que la secretaria me comentaste que no va a poder ir, Romy, podamos visitar esas obras del tren de alta velocidad, sobre todo la estación. Entonces, lo pongo sobre la mesa, subsecretario, en caso de que alguien de ustedes vaya allá, me pasen el nombre, si ustedes gustan ir a la visita, yo creo que es algo bien interesante porque es un país no de tren de alta y está pues, estructurando sus regiones y sus ciudades alrededor de ¿no? Entonces creo que sería una buena oportunidad y experiencia.
Sí, qué bueno que lo comentas, David. Tuve una breve plática el día de ayer con la doctora Edna, en donde le comentaba sobre la oportunidad que podemos tener de hacer esta visita del tren de alta velocidad con los técnicos, ¿no? Que nos pueden dar una buena orientación. Y ella me compartía que no le va a ser posible asistir al foro, pero que muy probablemente, bueno, se designará a alguien del equipo de ustedes. Entonces, bueno, someterlo a su consideración y quedamos a la espera de que nos confirmen si es el caso, quienes nos pudieran acompañar a esta visita. Sí, muchas gracias. En este preciso instante todavía no sabemos quién vaya a ir. Probablemente sea alguien de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional. Ahí estaríamos pendientes de que nos dieran el nombre y apenas supiéramos se los pasaríamos para que efectivamente nos hicieran favor de compartir esa experiencia. Curiosamente, en mi caso, cuando tuve oportunidad de ir a Egipto hace 20 años, y la manera en la que lo conocí fue precisamente en tren, pero en este tren que corre a lo largo del Nilo. Y fue como, bueno, fue un viaje bastante largo, en segunda clase, no muy cómodo, pero sí divertido y lento, o sea, pues así como igualito, casi igualito, o igualito realmente a los trenes viejos que había en México hace 30 años, y bueno, valdría la pena contrastarlo con este de alta velocidad, pero bueno, ya les compartiremos quién irá por parte de nosotros y conocer la experiencia y sobre todo con experiencias también tan grandes de alta velocidad como es la de los chinos y japoneses, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias a todas y a todos, sobre todo a Romy, David, Ignacio, Luis, que nos hacen favor por parte con la red, también por aquí anda Marta, Peña. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por parte del equipo de Sedatu, de las diferentes unidades responsables. Ahorita también está presente el INSUS, de hecho había levantado hace ratito la mano Pepe, después ya la bajó. Pues agradeciendo muchísimo el interés en el tema por parte del INSU. Sé que hay mucho interés, sobre todo en función de estos proyectos de gestión del suelo que se están proponiendo, los planes maestros, los programas parciales. Entonces les aseguramos que no quitaremos el dedo del renglón, estaremos pendientes y en contacto con ustedes para podernos coordinar de la mejor manera. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde y seguimos en contacto. Hasta pronto. Al contrario, Gracias, muchas saludos gracias. a Gracias a todas todos. y todos. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas Muchas tardes. gracias, subsecretario. Muchas gracias a Buenas todos. tardes. Gracias. Gracias. Gracias, buenas luego. tardes. Hasta luego, muchas gracias.